Y esta era una de las regiones, pues como eran guerreros, pues era una región muy poderosa, demasiado poderosa. Y una vez platicando con Ian de Vos, porque Ian de Vos dice que en su batalla del Sumidero ellos se derribaron por miedo, le digo, no, estás equivocado, le digo. Un guerrero consigue la inmortalidad peleando. No hay otra manera. Le digo, tienes que verlo desde una... Pero era un belga, y era un belga, no me corta. Entonces, era un belga. Entonces, este amigo, pues, obviamente, pero lo tenía otra mirada. Y yo le decía, mira, tengo que, no, esto hay que mirarlo desde una mirada ontológica, la construcción del guerrero. El guerrero no es la fortaleza que tiene, ni la habilidad que tiene, sino la disposición que tiene. Ese es un guerrero, en todo el sentido. Y los chiapanecas eran guerreros por excelencia. Entonces, obviamente, que ante la parte del Sumidero, pues había unos fuertes. Chiapa era un tipo de metrópolis medieval. Aquí era el centro y todavía hay pueblos que están todavía no han sido desenterrados, digamos, como Nucatilí, que se trabajó recientemente y que se encontró precisamente la tumba más antigua de América, ahí fue encontrada. Estas eran ciudades de sostenimiento, ¿no? De sostenimiento. Y ellos tenían una visión muy particular. Por ejemplo, esta parte de San Jacinto le tocaba parte del barrio antiguo que era, ¿cómo se llama? De hecho, San Jacinto tiene el nombre, pues, del pueblo Napiñaca, que era, el barrio era Napiñaca, que este es el barrio, donde estamos ahorita es el barrio más antiguo, es el más antiguo de Chiapas. Luego le sigue precisamente el Changuti, pero es muy curioso porque el Changuti es el ombligo. Recuerden que México significa también ombligo, que es el centro del universo. Para nosotros no, para nosotros es un hombre que está acostado. Ese es Chiapas, así lo veían ellos. Por eso Cunduacán significa en lengua chiapa su pancita. Entonces, si lo van viendo, es un hombre que está así acostado. Ese es Chiapas de Corzo, ¿no? Para la cultura, ¿no? de estos amigos, ¿no? Entonces, pues la fiesta de enero, como he comentado, yo creo que aquí la cuestión es verla. Hay tres momentos de miradas. Una, cómo posiblemente, porque esto es hipotético, cómo era antes de la llegada de los españoles y cómo se da en su primer introducción con los españoles. Y ahí vemos ya algunos documentos muy importantes que ya nos deja Fray Albornoz. Estamos hablando para 1590 aproximadamente. Entonces ya estamos viendo esa ya fusión cultural y lo vemos ahora cómo se ha dado esa dinámica, ¿no? Entonces muchos se preguntan, ¿qué es original a final de cuentas? ¿Cómo podemos llegar a lo original? Es relativo qué es original a final de cuentas, es como la puntualidad. No, es que no, es relativo. No, y Chiapas de Corzo antes hasta te invitaban y te decían los rezos, se te invita de 5 para las 6. Y si llegas a las 5 y si tú comienzas a las 5 en punto y llegas a las 5 y media, el que falló fuiste tú, el que está convocando, no el que llega, porque al final de cuentas esto es relativo, ¿no? Hay un amigo que tiene mucha razón, yo soy lingüista y tiene un planteamiento, platicando una vez, me dice, mira Mario, es tan fuerte la cultura de los Chiapas que en su nivel mental aún existe, aún está presente. Por eso nosotros tenemos muchos errores sintácticos cuando hablamos, ¿no? Los colores, el color, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos artículo. Entonces el planteamiento de Abraham León es que nosotros, porque el proceso del lenguaje es muy rápido. Yo antes que diga lo que estoy diciendo, primero lo pienso, lo estructuro y luego lo enuncio. Pero es un proceso rapidísimo. Y lo que plantea él es que la estructura de la lengua chiapa está en nosotros todavía y lo estamos traduciendo inmediatamente al español. Por eso tendemos a tener todavía problemas sintácticos en estos momentos. Todavía hay muchos problemitas sintácticos, ¿no? Pero bueno, entonces, pues esta feria, porque también hay que tener claro, hay feria y hay fiesta. La fiesta es ritual, la feria es comercial, pero siempre lo fue.
siempre ha sido comercial. Obviamente no con estas dimensiones, pero era comercial. ¿Por qué? Porque era el intercambio de los productos. Mucha gente todavía baja de la ribera, en muchos lugares a comprar su colcha, a comprar su cubeta. O sea, no precisamente a ver al grupo masivo y tomarse una cerveza. No, ellos bajan en ese proceso todavía de intercambio cultural. Son rutas comerciales. Entonces, esta festividad era parte de eso también. Entonces, venían muchas personas a vender sus productos, a comprar productos, que esa es la fiesta, la feria. Y la fiesta, obviamente, pues, lo que es el lado ritual, el lado sagrado de las cosas, que es esto. No, desafortunadamente no se ha percibido como tal y se ha ido fusionando. Yo creo que aquí lo que se debería ver es precisamente pues, clarificar esto, esta es la feria, esta es, ok, ¿no? Tal vez, ¿no? Y ¿qué otro elemento tienen, no? Bueno, como comentaba, pues todo es dinámico, no hay nada que sea estático. Obviamente nuestra fiesta o nuestra feria o nuestras danzas son dinámicas, ¿no? Pero yo creo que muchos se molestan de la gente que viene externa, pero el trabajo tiene que comenzar desde adentro, desde de un proceso endógeno para que pueda ser exógeno. Entonces aquí debe haber un ordenamiento. El problema está cómo ordenarlo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estos son procesos constitucionarios. Es decir, la misma práctica, el mismo ejercicio lo va determinando. No podemos venir a normarlos. No podemos, pues, ¿no? Entonces aquí lo que se tiene que buscar es una manera no de regresar al pasado, porque eso se me hace todavía así como que los años maravillosos, ¿no? El paraíso perdido de Milton. No, es que no puede ser, la fiesta no puede ser como 1970, jamás. Ni como el 2010, no va a ser, no es posible. Es como si yo quisiera tener 18 años, Malaya, no se puede, ¿no? Pero lo que sí es, puedo cuidar mi salud. Puedo buscar la manera de vivir más. Así pasa con nuestra cultura. Tenemos que buscar la manera, entonces, de que el proceso de aculturización no sea tan rápido, que sea más lento. Y ahí es donde se tiene que buscar ahorita, decirle, mira, tío, que hay que cuidar mucho las cuestiones, ¿no? Por ejemplo, Rubicel me ve como rebelde porque no asocio con sus ideas. Lo que no entiende él, que la realidad es dialéctica. Para que exista algo caliente tiene que haber algo frío. Para que exista la noche tiene que haber día. O sea, son procesos dialécticos. Este es un proceso dialéctico, es natural. Siempre lo existe, ¿no? Entonces, yo creo que el conjunto de todos estos elementos, a final de cuentas, tienen algo, pues, ¿no? Y es la manifestación, a mi entender, precisamente, de la catarsis. Esta es una catarsis. Es una catarsis social, demasiado amplia, por supuesto, muy amplia, con mucha fortaleza, ¿no? Con mucha fortaleza, ¿no? Pero me gustaría, para no seguir hablando de esto, pues, si hay alguien que me haga unas preguntas, con gusto. Mira, yo soy especialista en esto y tengo toda la documentación, no hay ni un dato fidedigno a ello. Entonces, las leyendas y los mitos tratan de explicar algo que no tenemos explicación. ¿Por qué la lluvia? ¿Por qué el viento? ¿Por qué el parachico en este caso? Entonces nosotros tenemos que buscar argumentos. La diferencia del mito es que es fundacional, es decir, cuando se crean las cosas. Cuando no hay tiempo, se le llama atemporal. Cuando hay un referente de tiempo, es leyenda. Entonces, no hay ningún dato, ¿no? Fidedigno, ¿no? Y esto se crea a partir precisamente de aquellos cuadernos que trabajó el maestro Ángel M. Corzo en sus cuentos del abuelo, ¿no? Entonces, pues él busca una manera de explicar el motivo de los parachicos, ¿no? Pero no había, y ahí comienza esa confusión, ¿no? Aquí el riesgo de lo que estoy planteando, y con mucha razón usted comenta, es la desmitificación. Si yo todo el tiempo he creído en los santos reyes y me dicen, no existe el Santo Reyes, ni existe Santa Claus,
¿Qué pasa? Me desmitifican. Entonces, obviamente, pues, hay un sentimiento de agresión. Yo no lo digo como un sentimiento de agresión. Yo hace rato decía que son procesos de descolonización. Todavía nos seguimos rompiendo ese lazo que nos heredaron los españoles. Y yo les digo, este es un claro ejemplo de la colonización. Gracias a una española salimos de Parachico. O sea, gracias a los españoles. La española no es María Angulo, ella es simbólica, viene a representar a los españoles. Y el Parachico viene a representar el colectivo. Nosotros le debemos a ellos. Gracias. Entonces, a partir de eso, inconscientemente, se crea un mito, ¿cómo se llama? Pero también quiero agregar esto, ¿no? Que esto es discutible. ¿Por qué? Porque esto es hipotético, a final de cuentas, ¿no? Todo lo que se trabaja en las ciencias sociales y humanísticas son especulativas, ¿no? Algunas se van acercando más a esa objetividad, pero la objetividad como tal no existe. Como bien dice, y eso es lo que ha dañado al pueblo. Es que me han dicho, pero no lo he consultado. Y estamos defendiendo algo sin haberlo constatado. Tenemos que constatarlo primero para hacer una afirmación. Yo soy científico social, tiene 35 años que me dedico a esto. Entonces, pues no estoy sacando de la manga o sea, no soy mago que estoy inventando. Yo nací en esto, me vengo con la herencia de las preocupaciones de mi papá. Es decir, yo soy la continuidad de mi papá. Aquí está mi papá también. O sea, yo y discuto todavía con mi papá, pese a que no está físicamente. Pero yo agarré el bastón y lo continúo con dignidad, ¿no? Entonces, yo lo hago desde una universidad, sin afán de agredir, por supuesto, ¿no? Pero sí sé que implica algo. Pero alguien tiene que tener el valor para confrontarlos, decirlo, es que yo no estoy de acuerdo. Todos no estamos de acuerdo, pero nadie levanta la mano, ni nadie dice nada. Entonces ahí es donde me agarra, por ejemplo, hace rato decía, me ve este amigo como enemigo, así como que, sí, porque nadie le dice nada. No, el papito venía aquí, no le vas a creer, no es así. Le voy a comentar una cosa. Una vez me decía, mira Mario, dice, los noruegos leen 40 libros al año, los mexicanos leen medio libro. No se preocupen, le digo, porque no estamos comparando con Noruega. Nosotros somos pueblos de la oralidad, no necesitamos leer mucho. Porque tenemos una memoria histórica, ¿sí? Eso es la oralidad, es una forma de transmisión de conocimiento, es una forma de transmisión de saberes, es una forma de transmisión como nosotros somos pueblos ágrafos, entonces no nos sintamos menores en eso. El problema real que tenemos nosotros es que tenemos, y eso hay que hacer un estudio muy profundo para ver dónde se dio esa fractura. Hay una fractura traumática en su memoria histórica de nuestro pueblo. ¿Por qué todos olvidaron? Es que esto lo deberíamos saber. Y todos nos quedamos nada más con la onda de la María de Angulo y ya hay como que acaba todo. Y ya todos quedaron que, ¿cómo se llama? La chuntada es criada. Ya con eso ya quedaron conformes. Pero hay una fractura. Eso me llama más la atención, ¿verdad? Sí, son trampas ilusorias. Son trampas ilusorias porque... son trampas ilusorias porque hay homónimos. Hay relaciones de todos los españoles. De repente me encuentro una María de Angulo. ¡Ay, es esta! No, esos son homónimos. Puede haber 1000 Marías de Angulos registradas. Y no precisamente se refiere a esta, precisamente, ¿no? ¿no? Son homónimos. Sí, se escriben igual y demás, pero tienen diferentes significados. Ahora al 8, luego al 4, ahora para otros para el día 1, ¿no? Y si el 23 cae viernes, Madre Santa, hasta el 26. Sí, así es, pues, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es flexible. Es flexible y van integrándose nuevos elementos. Por ejemplo, estaba yo viendo anoche que están viendo que el día 14 van a salir todas las mujeres. Entonces ya van incidiendo en crear otra nueva modalidad. El día 14, que tenía otra función, no, ya van a salir toda la mujerada.
¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo permite la misma flexibilidad y la falta de control. Como, o sea, realmente el patrón, como se ha vendido mucho, no tiene autoridad. No tiene autoridad. No tiene autoridad, ¿no? Si él no pone el ejemplo, ¿cómo puede tener autoridad? No ha puesto el ejemplo. Entonces ahora ya toda la mujer baja y el 14, yo no estoy ni a favor ni en contra. Yo lo pongo como ejemplo, ¿no? De lo dinámico, de lo dúctil que va siendo nuestra festividad y cómo siguen integrándose nuevos, nuevos elementos, ¿no? Yo traía ahí unos libritos, pero acá, ahorita lo voy a mostrar, son las primeras ediciones que hay sobre la María de Angulo, ¿no? Una de ellas, pues, especialmente le hizo grabado Franco Lázaro Gómez, ¿no? Especiales, ¿no? Pero realmente, aquí lo que ha pasado es que no ha habido, me preguntaba un amigo hace rato, y hay investigadores acá en Chiapa de Corzo, todos somos investigadores en Chiapa de Corzo, pero pocos utilizan método, pocos utilizan metodología. Ese es el problema que todos tenemos. Hace rato hablaba precisamente que nosotros tenemos un calendario muy diferente al de los españoles. Entonces se le tiraba flechas a ese jovencito, porque era para que hubiera fertilidad. Entonces lo que hacían los españoles era buscar algo similares. Y es cuando queda perfectamente precisamente San Sebastián, que va a sustituir su antecedente histórico, es esto, ¿no? Y la danza todavía, pues, yo tengo un chinchín del siglo XIX y adentro trae unas semillas todavía, unos frijoles rojos, porque el sonar del chinchín es para que despierte la semilla. El zapateado es para que despierte la tierra. Es para que despierte la tierra, para que haya buena cosecha. La enrama es un tributo precisamente de la tierra. Por eso es el tributo que se viene. Entonces todo esto es de fertilidad, que haya buena fertilidad. Estamos comenzando el año para la cultura de los Chiapas, ¿no? Entonces, en esencia todavía se siguen conservando esos elementos. Todavía se siguen conservando esos elementos, ¿no? Que es el zapateado. La música, pues no hay muchos referentes, ¿no? Desafortunadamente. Tal vez la comida, por esos referentes de que veo pepita, inmediatamente digo, bueno, aquí hay un elemento prehispánico que están utilizando. No cualquiera emplea estos elementos, porque ese es el reflejo. Pero no solo refleja, la pepita refleja otra cosa también, que es importante. No refleja nada más el ingrediente que emplean, que es ya de antecedente prehispánico, sino por qué lo siguen empleando. ¿Por qué? Porque hay mucha resistencia cultural. O sea, nosotros, el pueblo, es muy homogéneo. Es sumamente homogéneo, tenemos mucha homogeneidad. La gente de acá somos tenemos la misma característica. Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo, es muy heterogéneo. Agárrate 10 tuxtlecos y te vas a encontrar que un tuxtleco, por acaso, es de ahí. En su mayoría no lo es. Ese es un carácter, bueno, porque es la capital. De hecho, aquí fue varias veces la capital. Y cuando fue tío Bucho, gobernador, le preguntaron, oye, tío Bucho, ¿y por qué cuando era usted gobernador no lo trajo usted a la capital, lo trajo a Chiapas? ¿Dónde vas a creer, hijo? Dice, si hubiera acabado mi pueblo. Imagínense, me hubieran traído aquí la capital, hubiera acabado. Y gracias que lo pida, gracias también San Cristóbal, ¿no? Porque hubieran acabado con todo ello, ¿no? Pero esencialmente, entonces, datos así precisos, lo que podemos ver es la interpretación de algunos elementos de la realidad. Como digo, esos cantos de Fray Albornoz que nos dicen, ¿no? La presencia todavía del zapateado y del chinchín, ¿no? La música se ha ido transformando. Hace todavía el gran invento de la famosa marimba cuachi que hizo Corazón Borrás fue adaptar un instrumento, ¿no? Afinado de manera digamos indígena, que son 5 tonos, es sincopado, son 5 tonos, lo adaptó a un piano.
Esa es su gran aportación. Y desafortunadamente eso está pasando en el tambor. El tambor antes era de 5 tiempos, ahora no, ahora lo están trabajando en 4 tiempos. Y los 4 tiempos es occidental. Y ahora que andan con esa de la bataca brasileña y todo, ya cambió hasta el ritmo, ya está cambiando la música. Pero originalmente todavía hace 10 años, todavía tal vez antes que comencé este acelere, todavía se conservaba el sonido, o sea, la estructura melódica indígena. Todavía, ¿no? Pero aquí esta ya se perdió casi, ya se perdió, porque el oído ya es más occidental, el oído es más occidental. La comida pues está presente todavía afortunadamente, ¿no? Está presente la comida, y la vestimenta pues es difícil de identificarla, pero sí ha ido teniendo muchos elementos. Para algunos dicen que yo tengo unas máscaras de barro de Franco Lázaro Gómez y tenía unos bigotitos. Y alguien planteaba que posiblemente el cambio de la máscara para que tuviera barba obedecía a un inconsciente colectivo, el impacto de la televisión, del cine mexicano. El cine mexicano creó un inconsciente colectivo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Entonces, muchos creían que era parte del reflejo de Jorge Negrete, a nivel inconsciente. Si ustedes vayan a cualquier país de Sudamérica y ellos ven a un mexicano y te asocian con las películas mexicanas. Porque crearon un imaginario, es todo un imaginario colectivo muy fuerte. Entonces, pero las mascaritas de Franco, yo tengo una máscara muy antigua y eran rojas, representaban al sol, ¿no? Y los rayos, por supuesto, que eran la montera. Entonces, esencialmente todavía sigue conservando los elementos, pero estéticamente, como son cuestiones arquetípicas, ha ido cambiando la estética de la cara. Ay, que lo quiero más chiquitita, que lo quiero morenita, que ahora ya salen con que ya la quieren viejitas, y etcétera. Van cambiando. ¿Pero por qué? Porque son arquetipos. Ellos están comprando arquetipos. ¿Qué es lo bello a final de cuentas? ¿No? ¿Qué es lo bello a final de cuentas? Es lo que nos están vendiendo desafortunadamente, ¿no? Y ya no es una percepción cultural, ¿no? Entonces eso yo creo que es en esencia. Es que mira, aquí por ejemplo hablar de deformación es hablar de una mirada muy conservadora. Ay, es que esto era lo ideal. No puede, yo no lo vería como deformación. Es como producto de una dinámica irresponsable. Entonces han habido modificaciones. Más que modificaciones, ¿cómo dijiste la palabra? Sí, modificación, ¿no? Sí, sí, sí. Intervenciones. No, yo lo vería como parte de una dinámica. No le pondría yo ese adjetivo precisamente, ¿no? Porque no hay nada ideal a final de cuentas, ¿no? A final de cuentas, la Chuntá actual es el reflejo irresponsable del pueblo, de los visitantes y de las instituciones. México ya debe operar una Secretaría de Turismo, o sea, una política de turismo cultural. Tienen que intervenir ya, necesariamente. Aquí no interviene nadie. Aquí no interviene nadie, ¿no? Y darles pues información, ¿no? Entonces, el reflejo que ahora vemos nosotros, como te vuelvo a insistir, es un reflejo pues reciente de unos 30 años. De unos 30 años. Yo soy florero viejo y yo salí a chuntar, ¿no? No participo en esta dinámica actuales, por supuesto, porque no la legitimo, no estoy de acuerdo. Estoy totalmente de desacuerdo. Estoy totalmente de desacuerdo, ¿no? Desafortunadamente en esos años es cuando me voy a estudiar a México, entonces pierdo una relación en ese sentido, ¿no? Ya gerencia, pero yo tenía mi chuntá, ¿no? Y yo vengo de la chuntá de Changuti. El 19, sí. Mira, estas originalmente siempre se daban por el proceso de comercialización, por eso venían con productos, venían con un cochito,
porque eran comerciantes, era la visita que hacían ellos, y se daba el 19. Pero cuando se da el temblor del 75, nosotros creamos colonias en Tuxtla, la Bienestar Social y toda esa, la popular, esas colonias nosotros lo formamos. Entonces la gente venía pues esos días a visitarnos, nuestra misma gente nos venía a visitar. Entonces del temblor del 75 se incrementó esa visita, que venían de Tuxtla. Originalmente venían comerciantes, posteriormente venía nuestra misma gente, ya comienza a crecer el número, pero nada más el 19, que es un día así como que tranquilo. Es un día tranquilo, el 19, ¿no? Pero posteriormente hubo un fenómeno que es muy interesante, ¿no? Porque para allá cuando se comienza a dar una serie de asesinatos de homosexuales, en el periodo de gobierno de Patrocinio González Garrido, pues comenzó precisamente una alerta muy fuerte entre ellos mismos. Y desafortunadamente el punto de fuga que encontraron fue precisamente aquí, porque no lo agarraron en el carnaval de Coita. O los encamisados de Acala, o los disfrazados de Acala, pues. Pero no tuvimos mala suerte. Agarraron como punto de fuga a Chiapa de Corzo. Entonces aquí se viene Faekani, se vienen muchos homosexuales hasta vivir, ¿no? Y entonces ellos traían ya todos sus camaradas. Y así como una bolita de nieve fue creciendo. Pero todo esto fue producto precisamente pues del temor reinante que había en el momento. Los homosexuales estaban en peligro. Eran muchas muertes, eran demasiadas muertes. Y aquí era el punto de fuga, la felicidad que tenían, pues. Pero y eso desafortunadamente le dañó demasiado. Luego se fue quedando. Yo creo que aquí merece varios estudios actuales, merecen estudios psicológicos muy fuertes. ¿Qué pasa precisamente, ¿no? con los individuos que sacan a pasear su lado femenino en esos días? Eso es una cuestión muy fuerte y muy interesante. Ellos están jugando con fuego. Muchos ya se han de ver quemado, pero están jugando con fuego a final de cuentas. Y que fuese un grupo interdisciplinario. Profesor de sus aportes de la pedagogía, yo desde la lingüística, y fulano de tal desde la ingeniería, o sea, transdisciplinario podríamos ser. Pongamos un ejemplo, es mi tía Morena Nandayapa Montero, y lo pongo como ejemplo. Ella, ¿qué criterio tiene para otorgar diplomas para chicos más viejos? Si ni es para chicos, ni conoce la dinámica. ¿Qué criterio? Los más para chicos. Si un niño de 7 años ya salió 5 años, también merece su diploma en relación a su edad. Me habla y me dice un amigo, dice, te vamos a dar tu diploma. Dice, pero, y tiene mi edad, tu amigo, pero mira, ¿cómo me vas a dar diploma? Dice, si toda mi vida 3 veces he salido. O sea, lo está dando como... No ha salido nunca. Sí. A los 46 años, 46 años de para chico y tiene 46 años, burro, dije, ¿cómo lo hiciste, primo? Pero pongo como ejemplo, ahí es donde puede entrar un observatorio y decir, mira, ¿qué? Está muy bien la estrategia digamos, de certificar, de darles un reconocimiento a los parachicos, pero lo tiene que emitir un grupo que sepa, ¿no? Que sepan que para chicos de prestigio, que vengan, que fulano de tal, esos grupos son los que tienen que trabajar, ¿no? Que van a salir toda la mujer del 14, bueno, debe haber un grupo que decirle, estamos de acuerdo. De trabajar, a ver, ¿cómo podemos nosotros canalizar toda esta gente externa a Chiapa de Corzo? Decirles, ok, les demos un día. Ahí está, les regalamos el 14, va, hagan lo que quieran, pero por favor no se metan los otros días.
Pensando en una estrategia. Estoy pensando así nada más, pero eso lo tiene que emitir un grupo de chapacorseños desde un observatorio y desde diferentes disciplinas. Donde hable, por ejemplo, alguien, como digo, un médico, que un profesor, que un lingüista, etcétera, etcétera. No, sí, mira, el agua, un médico tiene una mirada muy diferente a la mía, un profesor tiene una mirada totalmente, y son válidas. Lo bonito es cuando se suman esas. Eso es lo que debemos de hacer. Entonces, en un observatorio, entonces observar todas esas dinámicas y hacer sugerencias. Míralo, no está bien esto. Te sugiero mejor que hagan esto. Imagínense, ya cuántas veces no ha llamado la atención Protección Civil. Espero que nunca vaya a pasar. Imagínense, ya vieron dónde están las tomas de luces en el parque. Imagínense que pase una desgracia. No va a poder entrar aquí las ambulancias, no va a poder entrar, ¿cómo se llama? Los que apagan el agua, ¿cómo se llama? Los bomberos, no va a poder pasar. No, espero que no pase. No están preparados, el espacio ya no es el idóneo. El pueblo no sabe que está en un alto riesgo. Pero esto, con afán de paga, lo siguen haciendo. Espero que no, como vuelvo a insistir, no quiero que vaya a pasar, por Dios. Pero hay que estar prevenidos. O sea, el político es tener un ideal. Ellos no tienen ideales. Yo puse 10 millones de pesos, voy a recibir 15. Así de simple, yo no robé, yo nomás vine a recuperar lo que invertí. Y disculpen, así dice. Y lo dice muy claro. Entonces, esa es la clase política que tenemos. Entonces, aquí en estos casos, pues la sociedad civil es la que tiene que operar nuevos modelos. Porque en cultura, imaginen quién está en cultura acá. Uf. No podemos trabajar aquí. Bueno, pues si no tenemos... Esta charla lo vamos a venir trabajando. Aquí con mi prima, pasando la fiesta, me voy a poner de acuerdo y vamos a dar un curso. Voy a dar un curso de la cultura chepa. Que yo lo voy a dejar así, maravilloso. Para cultura, para algo. Me gusta esa parte. Entonces yo puedo dar luego aquí los fines de semana un proceso. Me platicaba todavía tía Dalí, pues, de que una vez llegó Agripino Gutiérrez, porque nosotros tenemos parentesco con don Fray Víctor María Flores, y ella tenía todos los documentos, se los dio y ya no los trajeron. Afortunadamente muchos de esos documentos tenía mi papá. Entonces yo, don Ángel M. Corso, también pues es de nuestra familia. Porque fue adoptado por la familia. Entonces ellos fueron los que implementaron los métodos de enseñanza. Entonces yo me gustaría aquí dar luego un curso, pasando la feria, dar un curso sobre la cultura de los chiapas. Porque la única manera que tenemos que trabajar es sensibilizando a la gente. Que sepan, sos Chiapas, sos Chiapas, hay que ponerle así para cuando duerman, sos Chiapas. Sí, que queden con esa idea para que comiencen a entender y ver las cosas de otra manera, ¿no? Y luego pues comenzar a enseñar. Yo quiero enseñar, sé la lengua, entonces quiero enseñar la lengua, ¿no? Y Nali se comprometió a hacer cosas, voy a ver la manera que se compromete y aquí podemos hacer el espacio bien, está bonito, está en el centro. Porque yo tengo ya construida en el ranchito, pero está un poco lejos de aquí el instante, para que venga la gente. Mejor aquí que venga, ¿no? Y quiero decir con esto, pues, de que toda conversación es inconclusa, definitivamente. Entonces les agradezco mucho esta breve charla, más que charla, una serie de reflexiones, ¿no? Aún hay más. Ahorita vengo. Gracias.